Vamos a empezar hoy con un nuevo tema que es las pruebas de hipótesis y que es una de las herramientas fundamentales en todo el proceso de inferencia estadística. Recordemos, la inferencia era la capacidad que nos proporcionaba la estadística para poder concluir acerca de las poblaciones manejándonos con muestras. Dentro de la inferencia estadística, la herramienta que estuvimos viendo hasta la clase pasada fueron los intervalos de confianza, donde a partir de la distribución muestral nosotros podíamos generar un rango de valores que se suponía contenían al verdadero valor del parámetro, que era el objetivo de nuestro relevamiento, con una cierta probabilidad o nivel de confianza. Lo que vamos a ver hoy es otra de las herramientas que, como les dije, se denomina prueba de hipótesis, y vamos a empezar tratando de definir de qué se trata una prueba de hipótesis. Podemos decir que se trata de un proceso para determinar la validez de una afirmación, de una aseveración hecha sobre la población. Como siempre, nuestro objetivo es conocer características de la población, pero basándonos en muestras, en evidencia muestral. Esto implica, esta afirmación que vamos a hacer o aseveración sobre la población va a ser, como siempre, a nivel de los parámetros. Hay numerosas pruebas de hipótesis, las que vamos a ver en estas clases se van a referir particularmente a afirmaciones sobre el promedio, pueden ser también sobre la proporción, sobre diferencias de medias, ¿sí? Y estos son algunos de los muchos ejemplos del mecanismo de prueba de hipótesis. Pero al igual que los intervalos de confianza, vamos a ver que la lógica que subyace en todos los procedimientos es la misma. Básicamente, el mecanismo de prueba de hipótesis está vinculado con la toma de decisiones, porque nuestro objetivo, a diferencia de lo que hacemos en intervalos de confianza, va a ser decidir entre dos situaciones posibles, dos realidades posibles que nos van a orientar a tomar decisiones diametralmente opuestas. Por eso decimos que prueba de hipótesis está asociado al proceso de toma de decisiones. ¿Y de qué va a depender nuestra decisión? De si el valor toma o no, el parámetro, toma o no determinado valor. Por ejemplo, a mí me interesa determinar si la incorporación de vitamina E a la dieta de cerdos incrementa el aumento de peso. Entonces, en este caso, la pregunta que yo voy a querer contestar es si el agregado de vitamina E en la dieta es efectivo o no lo es. Entonces, sea una de las respuestas o la otra, me va a orientar a dos decisiones distintas. Si concluyo que la incorporación de la vitamina E es beneficiosa, obviamente mi decisión, si por una cuestión de costos esto es viable, va a ser incorporar la vitamina E en la cría de cerdos. En cambio, si concluyo la otra variante, mi decisión va a ser no incorporarla. Ahora, para decidir entre una opción y la otra, para decir cuál es la realidad, lo que vamos a hacer es trabajar con muestras, porque si quisiera tener una respuesta sin ningún margen de error, debería hacer un censo, y esto implicaría trabajar con miles de animales, lo cual no es viable, ¿no?, para un ensayo acerca de la potencialidad de un nuevo aditivo en la dieta. Entonces, uno de los pasos fundamentales en el procedimiento de prueba de hipótesis es definir estas dos realidades que les comentaba, que se traducen en hipótesis estadísticas. Es decir, en toda prueba de hipótesis vamos a tener siempre dos hipótesis que se contraponen. Una la vamos a denominar hipótesis nula y la otra la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que vamos a expresar en la hipótesis nula? En primer lugar, se la simboliza como H0, y el término de nula se refiere en realidad a que es la hipótesis conservadora, es decir, que la que va a expresar el estado actual, lo que se crea hasta el momento, el statu quo, y por eso se la llama también la hipótesis de no efecto, la que va a sostener que la población no ha cambiado con respecto a valores históricos o que un nuevo tratamiento no tiene efecto.
En cambio, la hipótesis alternativa, simbolizada como H1 o HA, se la puede encontrar en algunos libros, va a ser lo contrapuesto a la hipótesis nula, es decir, que es la que va a sostener el cambio en la población que el investigador espera que sea verdadero. Es decir, que la hipótesis alternativa es la hipótesis especulativa, la que implica efectos, cambios. Es importante remarcar que ambas hipótesis están sosteniendo dos alternativas, dos realidades distintas sobre la misma población. No es que estamos hablando, la hipótesis nula habla de una población y la alternativa de otra, sino que las dos hipótesis se refieren a dos posibilidades, dos escenarios distintos de la misma población. Y la otra consideración que hay que tener en cuenta es que las hipótesis se plantean antes de tener datos. Justamente el procedimiento lógico es que yo planteo las hipótesis y luego obtengo datos para verificar o no, para inclinarme o no por una de estas dos hipótesis. Por eso la muestra, la toma de datos, es posterior al planteo de hipótesis y no al revés. Muy bien, vamos entonces a fijar estos conceptos, el planteamiento de las hipótesis, a partir del ejemplo que les mencioné. Recordemos, el objetivo de este ensayo es determinar si la incorporación de vitamina E a la dieta de cerdos mejora el aumento de peso. Y lo que se sabe hasta el momento, lo que se logra con la dieta actual, es un aumento de peso promedio de 100 gramos diarios. A partir de esto, entonces, vamos a definir la hipótesis nula, H0, y la hipótesis alternativa. Si decimos que la hipótesis nula es la de no efecto, lo que vamos a sostener, en este caso, es que el tratamiento, la vitamina E, la innovación que pretendemos incorporar, no es efectiva. Es decir, podríamos expresar la hipótesis nula de esta manera: la incorporación de vitamina E a la dieta no es efectiva, no mejora el aumento de peso de los cerdos. Esta sería la opción más conservadora, ¿sí? Es decir, que la respuesta, el crecimiento de los cerdos sigue siendo la misma, por eso decimos que la hipótesis nula es la que sostiene el statu quo, a pesar de la incorporación de la vitamina E. Mientras que en la hipótesis alternativa vamos a plantear lo contrario, justamente el cambio que el investigador espera obtener, y esto es que la incorporación de la vitamina E a la dieta sí es efectiva. Particularmente lo estamos midiendo a través del incremento de peso, por lo tanto vamos a decir que aumenta o mejora el incremento de peso de los cerdos. Ahora bien, acá estamos expresando las hipótesis en términos coloquiales, y en la primera diapositiva les comenté que las hipótesis se expresaban a nivel de parámetros. Entonces vamos a traducir estas dos hipótesis, pero en lenguaje estadístico, utilizando parámetros. ¿Cómo reescribiríamos la H0? Si estamos diciendo que la incorporación no es efectiva, esto implica que la ganancia en peso va a ser exactamente la misma que con la dieta actual. Por lo tanto, podríamos decir que el aumento de peso promedio va a ser de 100 gramos por día. Ahora, esto va a implicar que en la H0 ponga que la media es igual a 100 gramos por día. ¿Pero qué media? Vamos a plantear la media de la muestra o la media de la población. Y una vez más, recordemos, en los procedimientos de inferencia estadística lo que nos interesa es extraer conclusiones sobre la población. Es irrelevante saber lo que pasa en 10, 20, 50 cerdos. Por lo tanto, si escribimos esta hipótesis, lo que diríamos es que mu va a ser igual a 100 gramos por día. Es decir, que la vitamina no ha sido efectiva. Ahora bien, si yo escribo estrictamente eso, mu igual a 100, en realidad hay otra opción en cuanto a rangos de valores del parámetro que también implican que la dieta no ha sido efectiva, y esto es si el aumento de peso es inferior al actual. Por lo tanto, podríamos escribir la H0 de esta manera: mu menor o igual a 100 gramos diarios. Y la alternativa, entonces, que es incompatible con la hipótesis nula, nos estaría diciendo
que la incorporación sí es efectiva, por lo tanto mejora el aumento de peso, por lo tanto la ganancia de peso va a ser superior a los 100 gramos diarios. Entonces, lo que hemos visto, este es el planteamiento entonces de las dos hipótesis, la nula y la alternativa. Si tenemos que definir mu entonces es la ganancia de peso, el aumento de peso de los cerdos, y es importante remarcar que la hipótesis nula no es que se refiere al aumento de peso de los cerdos sin vitamina E, alimentados sin vitamina E, y la alternativa con vitamina E. No. Las dos medias, las dos mu que hemos planteado acá, las dos se refieren a el aumento de peso de cerdos que se alimentan con dietas a las cuales se ha incorporado vitamina E. Y frente a la incorporación de vitamina E, entonces podemos tener dos escenarios posibles. O que esta incorporación no haya sido efectiva, lo que implica que la ganancia de peso va a ser la misma que la que existe actualmente, o inclusive menor, hipótesis nula, y la hipótesis alternativa, que es la que plantea el efecto buscado, y esto es que la ganancia en peso va a ser superior a 100 gramos diarios. Como se puede ver, las dos hipótesis son absolutamente incompatibles. Y lo que estamos haciendo es, a partir de todo el rango posible de ganancias de peso promedio poblacionales, las estamos dividiendo en dos rangos posibles de valores. Uno lo asociamos a H0 y el otro rango lo asociamos a H1. Veamos otro ejemplo. Acá también queremos efectuar una prueba de hipótesis y la pregunta que deseamos contestar es si un determinado lote de glifosato cumple con la especificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos, el glifosato es un herbicida de amplia utilización en nuestro país, básicamente por la incidencia del cultivo de soja transgénica. Se lo vende, básicamente hay dos marcas comerciales, se lo comercializa bajo la forma de sal, de isopropilamina, y esto se lo hace en dos concentraciones. Una de las concentraciones de 48% peso en volumen de la sal. Muy bien, lo que estamos viendo ahora es un control de calidad, es decir, que los lotes, antes de ser liberados para su comercialización, se controlan en cuanto a si cumplen o no con la especificación. ¿Qué quiere decir esto? Si la concentración de glifosato de la fórmula comercial es la adecuada, es decir, si es de 48% de peso en volumen. De nuevo, ¿qué tenemos acá? Un proceso de inferencia. Si yo tengo un lote de, no sé, supongamos un bidón de 1000 litros y deseo controlar si está cumpliendo con la especificación de fabricación, implicaría que yo debería saber con certeza cuál es la concentración de glifosato. Pero lo que se hace en todo proceso de control de calidad es sacar algunas alícuotas, algunas muestras de ese lote y medir la concentración, y en base a eso determinar si el lote cumple o no cumple con lo especificado, y en función de eso despacharlo o, por el contrario, reprocesarlo. Entonces, de nuevo, estamos frente a la situación de tener que tomar una decisión, aceptar o no un lote, una partida, en función de una muestra. Entonces, en este caso, aplica también el procedimiento de prueba de hipótesis. Vamos a identificar las hipótesis. La hipótesis nula es la hipótesis de no cambio, de no efecto. En este caso, lo que estaríamos diciendo es que el lote que está siendo revisado está bajo control, ¿sí? Esto es, está cumpliendo con la especificación. El contenido de glifosato es el adecuado. Y en la hipótesis alternativa, que es la hipótesis de cambio, donde hay una modificación con respecto al estado actual, lo que vamos a sostener entonces es que el lote, la partida, no cumple con la especificación. Fíjense que las hipótesis no son H0 el lote se acepta y H1 el lote se rechaza. Esas son decisiones. Nosotros lo que planteamos en las hipótesis son escenarios distintos. Entonces, si yo estoy controlando un lote, y esto lo hago periódicamente,
En la industria, frente a cada lote que se controla, hay dos alternativas posibles, o que cumpla o no cumpla, y esto va a derivar en dos decisiones distintas, pero eso ya no constituye parte de la hipótesis. Ahora bien, si traducimos, igual que en el caso anterior, estas dos hipótesis al lenguaje estadístico, utilizando parámetros, que cumpla con la especificación, ¿qué quiere decir? Que el contenido, la concentración de glifosato es la adecuada, es decir, de 48% peso en volumen. Y esto sería en promedio, es decir, si yo tomara las infinitas alícuotas que componen un lote y midiera la concentración en cada una de ellas, cuando las promediara me debería dar exactamente 48. Entonces, esto quiere decir, esto lo vamos a escribir, de esta manera. La concentración promedio en el lote que está siendo controlado debe ser exactamente igual a 48% peso en volumen. Y la hipótesis alternativa, pensemos en los cambios que nos interesa detectar. En este caso, nos interesa detectar cambios en ambos sentidos, porque si la concentración es superior, lo que tenemos es que estamos vendiendo más producto por el mismo costo. En cambio, si es inferior, estamos estafando al comprador. Por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa va a ser mu distinto de 48%. Y al igual que en el caso anterior, mu se refiere a la concentración promedio en el lote. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo. Este caso remite a un ensayo real que se hizo recientemente y donde el interés de los investigadores era determinar los efectos del glifosato sobre el desarrollo embrionario. Para ello utilizaron un modelo de uso muy frecuente, que son los anfibios de la especie Xenopus levis. Acá en el gráfico tienen cómo es el desarrollo. A partir del huevo llegamos a los embriones y finalmente al cabo de un año tenemos los animales adultos, que presentan dimorfismo sexual, la hembra es mayor al macho. Muy bien, esta especie se usa frecuentemente en ensayos de laboratorio para estudiar justamente el efecto de distintas sustancias sobre el desarrollo embrionario. En este caso particular lo que se hizo fue incubar embriones a los cuales se los sumergió en el herbicida comercial que contenía glifosato en diluciones de 1 en 5.000. Esta es una dilución muy inferior a la que se utiliza habitualmente en el campo, entre 50 y 1500 veces inferior, y se eligió esta dilución justamente porque dosis mayores son letales. Entonces los embriones fueron sometidos a ese tratamiento y a las 3 semanas de desarrollo se los estudió para buscar distintos efectos como retardo en el crecimiento, presencia de malformaciones, etc. El dato que se sabe de esta especie es que los embriones a esta edad, 3 meses, tienen una longitud media de 1,2 milímetros. Muy bien, entonces si planteamos de nuevo el procedimiento de prueba de hipótesis para definir si el glifosato afecta o no al desarrollo embrionario, vamos a plantear una hipótesis nula, que es la hipótesis de no efecto. Por lo tanto, nuestra H0 va a sostener que el glifosato no tiene efecto sobre el desarrollo embrionario y particularmente, si bien se analizaron muchos aspectos en el trabajo, lo que vamos a estudiar es qué pasa con el crecimiento. Recordemos que la longitud de los embriones a la edad en la que se terminó el ensayo era de 1,2 milímetros, entonces lo que vamos a sostener en nuestra H0 es que no hubo un retraso en el crecimiento, ¿verdad? Esto se escribiría de esta manera: en la H0 el glifosato no retrasa el desarrollo de los embriones, es decir, no tuvo un efecto sobre el desarrollo de los mismos, y nuestra hipótesis alternativa es que sí existió ese efecto. De nuevo, la hipótesis alternativa es la especulativa, mientras que la H0 es la conservadora. Entonces vamos a decir que sí hubo un efecto, y particularmente el efecto que se esperaba y que se quería detectar
no era un crecimiento mayor, sino justamente lo contrario, un retraso en el crecimiento, en el desarrollo de los embriones. Si escribimos esto en lenguaje estadístico, que no se retrase el desarrollo implica que la longitud de los embriones va a ser la esperada. Y como vimos, la longitud esperada era de 1,2 milímetros. Obviamente puede haber variaciones individuales, pero nosotros estamos hablando a nivel poblacional. Esto quiere decir que si escribimos estas hipótesis usando parámetros, en la H0 lo que vamos a sostener es que la longitud media, mu, es igual a 1,2 milímetros. Y fíjense, si estamos diciendo, si lo que queremos detectar es que no retrase, perdón, que sí retrasa el desarrollo de los embriones en nuestra alternativa, nuestra hipótesis nula debería sostener o que se mantiene la misma tasa de crecimiento y por lo tanto la longitud es la misma, o que inclusive crecen más. Es decir, no se verifica un impacto negativo sobre el crecimiento. Esto lo escribiríamos entonces de estas dos maneras. Nuestra H0 sería mu mayor o igual a 1,2 milímetros y la hipótesis alternativa, que es el cambio en la población que el investigador desea detectar, es que mu es menor a 1,2 milímetros. De nuevo, si queremos definir estas dos mu, las de H0 y H1, ¿qué es lo que miden? Las dos están midiendo lo mismo, son dos alternativas para la misma población. La población es la de embriones de Xenopus tratados con glifosato y, de nuevo, frente al tratamiento con glifosato hay dos alternativas. O que no se afecte negativamente el desarrollo, con lo cual la longitud de los embriones va a ser de 1,2 o aún mayor, o que sí se afecte negativamente, se retarda el crecimiento y en ese caso la longitud va a ser menor a 1,2. Entonces, hemos visto tres situaciones distintas. Vimos en común en todos los casos que las hipótesis las podemos plantear en un lenguaje relacionado con el contexto del ensayo, pero también el lenguaje estadístico, y este lenguaje estadístico implica utilizar parámetros y asignar rangos de valores para parámetros. Vimos también que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son siempre incompatibles, están sosteniendo dos realidades absolutamente opuestas. Vamos entonces a resumir lo que hemos visto a partir de estos tres ejemplos en lo que hace al planteo de las hipótesis. Como les dije, el planteo de las hipótesis, el primer paso es fundamental, identificar la hipótesis nula y la alternativa. Y lo que hemos visto es que básicamente cualquier hipótesis se puede asociar a alguna de estas tres situaciones. Vamos a tener una hipótesis nula donde, por ejemplo, al parámetro mu le asignamos un determinado valor, acá simbolizado como mu sub 0, y en cuyo caso la segunda sentencia que tenemos acá, que es la hipótesis alternativa, va a ser lo opuesto a la nula y por lo tanto que mu va a ser distinto de ese valor. Cuando tenemos esta situación, igual versus distinto, la prueba se denomina prueba bilateral, ya que el investigador está buscando cambios en cualquiera de las dos direcciones. Este sería el ejemplo del control de calidad. Una segunda situación es donde en la H0 nosotros estamos planteando que nuestro parámetro, mu por ejemplo, es mayor o igual a cierto valor numérico, mu sub 0, y entonces automáticamente queda definida la hipótesis alternativa, donde la media, decimos nosotros, que es menor a ese valor. Es decir, que estamos buscando un cambio hacia la izquierda, por eso estas pruebas se llaman pruebas unilaterales izquierdas. Y este sería el ejemplo de el tratamiento de los embriones de Xenopus con glifosato. Estamos tratando de detectar si hay una disminución en el crecimiento. Y el tercer caso es donde en la H0 estamos afirmando que mu es menor o igual a cierto valor, mientras que en la alternativa vamos a afirmar lo opuesto, es decir, que mu es mayor a ese valor. En este caso estamos tratando de detectar un aumento en los valores del parámetro y definimos entonces estas hipótesis como unilaterales derechas.
Fíjense que lo que podemos establecer como generalidad es que el símbolo igual, la igualdad, está siempre asociada a la hipótesis nula, justamente por la naturaleza de hipótesis nula, la hipótesis de no cambio. Entonces podemos tener el igual solo, como en el caso de la bilateral, o asociado al mayor o menor, como en los otros dos casos, ¿sí? Pero es fundamental que se den cuenta de esto. El procedimiento estándar tradicional de prueba de hipótesis asigna el símbolo igual a la hipótesis nula. Y cualquiera de las hipótesis que planteemos, que van a ser varias, se van a suscribir indefectiblemente a una de estas tres situaciones: bilateral, unilateral izquierda, unilateral derecha. Fíjense también que el nombre de la prueba viene dado por la hipótesis alternativa, no por la nula, porque justamente la hipótesis alternativa es donde está evidenciando la hipótesis de investigación. Entonces, habiendo finalizado este primer paso, que es el planteo de las hipótesis, decimos que lo que hacemos frente a la decisión de hacer una prueba de hipótesis es plantear dos hipótesis o dos aseveraciones sobre los parámetros poblacionales. Las dos hipótesis, como vimos, son incompatibles. Las dos hipótesis, como vimos, se refieren a la misma población. Por lo tanto, es imposible que las dos sean verdaderas. Nosotros tenemos que decidir cuál de las dos hipótesis es la válida, cuál de esos dos escenarios que planteamos es el correcto. Para conocer esa respuesta con certeza, tendríamos que estudiar a las poblaciones en toda su extensión, lo cual es absolutamente imposible en la mayoría de los casos. Entonces, para decidirnos por una u otra de las hipótesis, debemos recurrir a evidencia muestral, a datos, a muestras. Bueno, para eso vamos a volver a nuestro primer ejemplo, donde se deseaba determinar si era beneficiosa o no la incorporación de vitamina E a la dieta de cerdos. Recordemos que nuestra hipótesis nula era mu, esto es el aumento de peso promedio diario, era de a lo sumo 100 gramos por día, versus la alternativa en la cual postulábamos que el promedio era mayor a 100 gramos diarios. Esto es, se trata de una prueba unilateral derecha. Muy bien, queremos entonces decidirnos por una de estas dos hipótesis. ¿Qué hacemos? Trabajamos con muestras. ¿Qué implica esto? Que 30 cerdos fueron alimentados con la dieta tradicional, a la cual se les agregó vitamina E. Lo que se hizo entonces es, obviamente, trabajar con una muestra. Esto no es toda la población de cerdos del criadero, y podemos entonces identificar este primer dato como en el tamaño de nuestra muestra de 30. Cuando se determinó la ganancia en peso de estos 30 cerdos, se obtuvo un promedio de 110 gramos diarios. Este valor, este promedio, no se trata de un parámetro, de un promedio poblacional. ¿Por qué? Porque es el promedio calculado en base a estos 30 cerdos que constituyen una muestra de la población enorme de cerdos de criadero. Es decir, que lo que tenemos acá es el valor de X raya, el promedio muestral de 110 gramos diarios. Y la tercera información con la que contamos es que se conoce que el desvío estándar de la ganancia de peso de los cerdos es de 25 gramos diarios. Muy bien, acá tenemos una idea de la variabilidad que es indispensable para poder tomar una decisión. Este desvío estándar, lo que debemos decidir es si se trata de un desvío estándar muestral o poblacional. Esto es, ¿surgió de los 30 datos o es un dato histórico que se conoce, ya que la ganancia en peso es una característica que se mide habitualmente en estos cerdos de criadero? Lo que dice acá es que se conoce, se sabe, es decir, que vamos a suponer que proviene de una muestra muy grande, es decir, de datos históricos. Por lo tanto, vamos a asumir que se trata del desvío estándar poblacional. Y vamos a registrar esto, que sigma
El desvío estándar de la ganancia en pesos es de 25 gramos diarios. Muy bien, con esta información nosotros tenemos que decidir. Una primera lectura podría ser, bueno, los 30 cerdos aumentaron 110 gramos. Eso es mayor a 100 gramos. Por lo tanto, esto ya constituye evidencia de que la dieta suplementada con vitamina E provoca un mejor crecimiento de los cerdos. Sin embargo, esa conclusión es errónea. ¿Por qué? Porque el valor que obtuvimos nosotros de 110 no es un valor censal, sino que es un valor muestral. Y por todo lo que estuvimos conversando acerca de la distribución muestral, es absolutamente razonable suponer que si yo vuelvo a alimentar otros 30 cerdos con esta dieta, la ganancia en peso seguramente no va a ser de 110. Y pregunto yo, ¿podría ser de 90? Sí, perfectamente. Es decir, recordemos, las muestras son aleatorias. Y por lo tanto, no es correcto que contrastemos el valor de nuestra muestra con el valor del parámetro. No podemos comparar 110 con 100, porque 110 surgió de 30 y 100 es un valor paramétrico, un valor poblacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar con distribuciones muestrales para decidir si este valor es lo suficientemente alto. Estos 110 gramos representan un incremento lo suficientemente significativo como para llevarnos a concluir que la incorporación de la vitamina E es efectiva. Vamos a ver cómo hacemos esto. Muy bien, para ver cómo utilizamos esta información para poder extraer conclusiones, vamos a ver cuál es la lógica de la prueba de hipótesis. Y lo vamos a ver a partir de este ejemplo, que es muy sencillo, sería el ejemplo más elemental, pero la misma lógica que vamos a utilizar en este procedimiento es la que vamos a utilizar en situaciones más complejas. Entonces, ¿cuál es la primera premisa? Vamos a suponer que H0 es verdadera. Recordemos que había dos escenarios posibles. Uno decía que la dieta, la incorporación de vitamina E no era efectiva en cuanto al incremento de peso, y la otra que sí lo era. Bueno, de esas dos alternativas nos vamos a quedar con la más conservadora. Es decir, vamos a suponer que el incremento de peso sigue siendo el histórico, es decir, el incremento promedio de 100 gramos diarios. Una vez que hacemos ese supuesto, entonces vamos a describir cuál sería el comportamiento de las hipotéticas muestras de tamaño 30 que nosotros podríamos extraer de una población con estas características. O sea, si a pesar de la incorporación de vitamina E seguimos teniendo un aumento de peso promedio de 100 gramos, obviamente vamos a tener oscilaciones alrededor de ese valor, y la pregunta sería ¿qué distribución esperaríamos para las medias muestrales extraídas de esa población? Eso nos lleva al concepto entonces, una vez más, de distribución muestral. Entonces, nuestro objetivo ahora va a ser describir la distribución de las medias muestrales. Para eso recordemos el concepto de distribución muestral. Suponiendo H0 verdadera, entonces, primero incorpora este gráfico. Lo que tenemos acá es la distribución no de las muestras, sino la distribución de la variable aleatoria ganancia en peso de los cerdos. Esta variable es bastante razonable suponer que tiene una distribución normal. Fíjense que su media es de 100 gramos. Recordemos, acá estamos describiendo el comportamiento de la ganancia en peso de los cerdos en forma individual luego de la incorporación de vitamina E y bajo el supuesto de que H0 es verdadera. Y en ese contexto también, la otra asunción que vamos a hacer es que el desvío estándar se mantiene, es decir, es el histórico, y que habíamos dicho su valor era de 25 gramos diarios. Muy bien. En este punto, en realidad no nos interesa esta distribución, sino la distribución de X raya, es decir, qué comportamiento esperaríamos para las infinitas muestras de tamaño 30 extraídas de esta población. Recordemos entonces, X raya es un estimador insesgado de mu, por lo tanto, el promedio de estas infinitas muestras debería ser exactamente igual al promedio de la población de la cual se extrajeron.
Por lo tanto, el promedio de la distribución de X raya debería ser de 100 gramos diarios también. Y la dispersión, como ya lo vimos en la clase de distribución muestral, debería ser menor. Finalmente, la tercera característica de la distribución muestral es la distribución de probabilidades, cuál es su comportamiento. Y bueno, sabemos que si estamos sacando muestras de una población que se comporta normalmente, independientemente del tamaño de muestra, la distribución va a ser normal. Si nosotros no podemos suponer que la ganancia individual de peso de los cerdos es normal, podemos considerar que el tamaño de nuestra muestra, que es de 30, es lo suficientemente grande como para representar gráficamente la distribución de esta manera. Fíjense, la variable ahora es X raya, es decir, la ganancia en peso promedio de 30 cerdos extraídos al azar de nuestra población. Y su media, como dijimos, es de 100 gramos diarios y su dispersión es menor, cuanto menor raíz de n, es decir que sigma de X raya va a ser 25, el debido estándar original, dividido raíz de 30. Muy bien. Entonces, con esta distribución que hemos construido, podemos eventualmente calcular probabilidades y ubicar nuestra muestra particular en relación a esta distribución de infinitas medias muestrales. Muy bien, el siguiente paso entonces, una vez que hemos construido la distribución muestral, vamos a identificar en esta distribución la dirección de los extremos, es decir, qué valores muestrales nos llevarían a sospechar de nuestra hipótesis nula, nos llevarían a sospechar que tal vez este gráfico no nos está reflejando el comportamiento de la población. Fíjense que si yo saco una muestra y en esa muestra de 30 cerdos el promedio es levemente superior a 100 gramos, no sería una evidencia lo suficientemente contundente como para convencerme a mí de la incorporación de vitamina E en la dieta. Lo que necesito es tener un resultado sorprendente, improbable. Eso nos lleva a pensar que los resultados muestrales que nos sorprenderían a la luz de esta distribución que hemos construido, esta distribución hipotética, son resultados, muestras ubicadas en el extremo derecho. Es decir, muestras lo suficientemente alejadas en términos probabilísticos de la media como para considerar que no están apoyando nuestras muestras a esta distribución, no son compatibles con esta distribución. Siguiente paso. Hasta acá todo ha sido hipotético. El siguiente paso va a ser la primera evidencia concreta, que va a ser sacar la muestra y obtener el estimador. En este caso, el estimador, dijimos, de mu es X raya. Y habíamos comentado que el valor obtenido a partir de los 30 cerdos era de 110 gramos diarios. A partir de esto, entonces, vamos a calcular probabilidades usando la distribución muestral. Esto ya lo hemos hecho en numerosas oportunidades, particularmente en la clase de distribución muestral calculamos probabilidades para rangos de X raya, y lo que vamos a hacer ahora entonces es calcular la probabilidad de obtener una muestra con un promedio como el que hemos obtenido de 110 gramos por día, o inclusive más extremo, más alejado de la hipótesis nula. A esta probabilidad se le da un nombre particular y se lo llama P de la prueba, o P-valor, o valor P. Gráficamente sería hallar esta área, es decir, de 110 en adelante. ¿Cuán probables son resultados muestrales con estas características? Bueno, la distribución es normal, los parámetros de la distribución los conocemos, así que en este punto calcular la probabilidad de que las medias muestrales sean de 110 o más es bastante automático. Va a implicar calcular el valor z. El valor z lo vamos a obtener restándole a 110 el promedio de la distribución, es decir, 100, y dividiéndolo por su desvío, que es sigma sobre raíz de n, lo que nos da un z de 2,19. Si vamos a la tabla de distribución normal, calculamos el área a la izquierda y después hacemos la diferencia con respecto a 1, eso nos va a dar
esta probabilidad, 0.0145. Esta probabilidad obtenida entonces constituye el llamado p-valor. Y lo que nos está midiendo, entonces, técnicamente, vuelvo a repetir, el p-valor es la probabilidad de obtener una muestra como la que hemos obtenido o inclusive más extrema, bajo la suposición de que H0 es verdadera. Intuitivamente lo que nos está midiendo es el grado de sorpresa que nos genera nuestra muestra en relación a la suposición de H0 verdadera. Lo podemos pensar entonces como el grado de apoyo de nuestra muestra a la hipótesis nula. Por lo tanto, si la probabilidad es una probabilidad baja, lo que nos está diciendo es que nuestra muestra es rara, es una muestra improbable bajo esta curva, bajo esta distribución, lo cual nos lleva a sospechar de nuestra suposición de que H0 es verdadera. Vamos a formalizar esto. Entonces, nosotros tenemos que el p-valor para este caso particular fue del 1,45%, y entonces el razonamiento que hacemos, la lógica, es la siguiente. Si la suposición que hicimos nosotros de que la vitamina E no genera ningún beneficio en cuanto al incremento de peso, es decir, si H0 fuese verdadera y por lo tanto el incremento promedio fuera el anterior de 100 gramos diarios, el resultado que nosotros acabamos de obtener, que es nuestra única evidencia concreta a favor de una hipótesis u otra, sería improbable. Vimos que su probabilidad de ocurrencia es muy baja, de el 1,45%. Pero eso pasó, es incontrastable, esto es un hecho. En cambio, decir que la media es de 100 gramos por día es una suposición. En ese contexto, vamos a concluir que si el valor P es bajo, si la probabilidad que hemos obtenido a partir de nuestra muestra es reducida, lo que vamos a considerar es que nuestra muestra es una muestra rara, una muestra sorprendente, una muestra inusual, si efectivamente H0 fuera verdadera. Es decir, que nuestra muestra, si bien no es imposible, es poco probable bajo ese escenario. La muestra se contradice con H0. Entonces, la decisión que vamos a tomar es que la hipótesis nula, esa suposición que hicimos de que H0 era verdadera, la vamos a rechazar. Por el contrario, si el p-valor no es un valor bajo, vamos a considerar que nuestra muestra es una muestra probable, una muestra esperable bajo ese escenario de H0 verdadera. Es decir, que nuestra muestra apoya H0, no la contradice. Por lo tanto, esto se va a interpretar como que no tenemos evidencias, no tenemos pruebas para rechazar H0, no tenemos pruebas contra la hipótesis nula. Por lo tanto, nuestro veredicto va a ser que no vamos a rechazar esa H0. Acá hay una sutileza, y es que no rechazar H0 no implica que vamos a considerar que H0 sea verdadera, sino que solamente no tenemos pruebas en su contra. Ahora bien, la pregunta de rigor que surge a partir de estas dos líneas de decisión es: ¿a qué consideramos una probabilidad alta o una probabilidad baja? Necesitamos una línea de corte. Y eso nos lleva a establecer fehacientemente una condición de rechazo de H0. Es decir, ¿qué debería ocurrir a partir de nuestro cálculo de probabilidades para que nosotros decidamos rechazar la hipótesis nula? Eso implica fijar un valor de corte para las probabilidades, para el p-valor. Ese valor de corte, es decir, la probabilidad a partir de la cual nosotros tomamos una decisión o la otra, de rechazar o no rechazar H0, se denomina nivel de significación y se lo simboliza como alfa. Esta probabilidad, que va a ser la probabilidad tope, es decir, que si nuestro p-valor se encuentra por debajo de este valor, nosotros vamos a rechazar H0, vamos a considerar que la probabilidad es lo suficientemente pequeña, va a ser, como dijimos, una probabilidad baja.
los valores más usuales de alfa son 1%, 5%, a veces se lo estira a 10%. De estos tres valores, en general el más usual es 5%. Entonces, si formalizamos la condición de rechazo de H0, va a establecer que vamos a considerar que tenemos pruebas para rechazar H0 si el p-valor es menor a alfa, siendo alfa fijado a priori, el comienzo del experimento. Otra posibilidad para establecer la condición de rechazo es una posibilidad más pobre en cuanto a las conclusiones que podemos sacar, y consiste en fijar un valor crítico del estimador que está condicionado por el nivel de significación, a partir del cual nosotros lo vamos a contrastar con nuestra estimación, y a partir del cual entonces vamos a decidir rechazar H0. Muy bien, entonces si volvemos a nuestro ejemplo, uno de los pasos iniciales es fijar el nivel de significación. Esto tiene que ser previo a la toma de datos. En este caso, los investigadores decidieron trabajar con un nivel de significación del 5%. Entonces explicitamos la condición de rechazo, que es lo que tiene que ocurrir para que nosotros rechacemos H0, y esto va a hacer que el p-valor que obtengamos a partir de nuestra muestra sea inferior a 0.05. En nuestro caso vimos que el p-valor efectivamente cumplía con esta condición porque era de 0.0145, entonces nuestra decisión va a ser rechazar H0. Y por lo tanto vamos a concluir que hay pruebas, hay evidencias en contra de H0, y esto, traducido en el contexto del problema del ensayo, lo que nos dice es que hay evidencias de que la incorporación de vitamina E a la dieta incrementa la ganancia en peso de los cerdos. Es decir, hay evidencias de que mu en realidad es mayor a 100 gramos diarios. Por lo tanto, nuestra decisión a nivel práctico va a ser recomendar el uso, la incorporación de vitamina E. Ahora bien, la pregunta es, ¿estamos absolutamente seguros de que la incorporación de vitamina E es beneficiosa en cuanto al incremento de peso? Bueno, la respuesta debería ser no. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una decisión en cuanto a la incorporación de vitamina E basándonos en 30 animales. Recordemos, el único dato concreto que tuvimos fue el incremento de peso de una muestra de 30 animales. Y sabemos que las muestras son variables aleatorias. Es decir, si volviéramos a repetir el ensayo, no podríamos afirmar de ninguna manera que tendríamos un resultado exactamente igual. Es decir, que al tomar decisiones basándonos en muestras, al igual que nos ocurría en la estimación mediante intervalos de confianza, aparece implícito el concepto de error, es decir, de equivocarnos al tomar una determinada decisión. Es decir, que no estamos 100% seguros de que la incorporación de la vitamina E sea efectiva. Vamos a trabajar un poco con el concepto entonces de el error, de los errores en realidad en pruebas de hipótesis. Antes de eso, vamos a cerrar con cuál es la lógica de las pruebas de hipótesis, que se basan en el método hipotético deductivo. Recordemos, el primer paso es plantear una hipótesis nula, H0, que la referenciamos como la hipótesis de no efecto, de no cambio. Esta hipótesis se plantea sobre características poblacionales, sobre parámetros, por ejemplo, la media. El segundo abordaje que se va a hacer es generar una predicción asociada a esa hipótesis nula. ¿Cuál es nuestra predicción? La distribución muestral, es decir, nosotros hipotetizamos acerca de cuál sería el comportamiento de las muestras, suponiendo que esa hipótesis nula fuese verdadera. Luego venimos con nuestra muestra y la contrastamos con esa predicción. Si esa predicción se cumple,
es decir, si tenemos una muestra probable, una muestra razonable, ojo, porque el cumplimiento de esa predicción no lleva necesariamente a decir que H0 sea verdadera. Traducido, si nuestra muestra es compatible con H0, no vamos a decir que aceptamos H0, que consideramos que es verdadera, sino solamente que no la rechazamos, no hay pruebas para rechazarla. Esto es un razonamiento estrictamente lógico, ¿no? Si lo pensamos, yo puedo hacer una afirmación de, por ejemplo, todos los perros son negros, y mi predicción va a ser que, si así fuese, los próximos 3 perros que pasasen por mi casa deberían ser negros. Si eso se cumpliese, o sea, si de casualidad pasan 3 perros y los 3 perros son negros, no sería correcto que yo considere que mi afirmación es cierta. Eso es lo que estamos diciendo acá. En cambio, si cuando observo los 3 perros que pasan por mi casa, pasa uno de ellos que es blanco, esa prueba sí es contundente como para considerar que mi afirmación, mi hipótesis, no es verdadera. Eso es lo que estamos haciendo con nuestra prueba de hipótesis. Esto último que les digo sería la última sentencia. La no ocurrencia o refutación de la predicción lleva a deducir que H0 puede ser falsa. Por lo tanto, si la muestra que nosotros sacamos es incompatible con un H0, como nos ocurre en este caso, nuestra deducción es que H0 puede ser falsa y por lo tanto la rechazamos. Bueno, vamos a charlar un poco entonces sobre el concepto de los errores, los riesgos que debemos asumir al tomar decisiones. Y para ello nos vamos a basar en una analogía que es el juicio a una persona por la presunta comisión de un delito. Esta analogía funciona muy bien, la vamos a comparar con lo que es una prueba de hipótesis, y cuando una persona está en el banquillo de los acusados, de nuevo, hay 2 realidades posibles y que son absolutamente incompatibles. Y las vamos a identificar como la H0 y la H1, ¿no? Nuestra H0, la hipótesis nula de no cambio, de no efecto, es decir, la hipótesis con la que nosotros nos vamos a quedar a menos que haya fuertes evidencias en su contra, sería en el caso del juicio que el acusado en realidad es inocente. ¿Sí? Al menos, recordemos, en derecho romano toda persona es inocente a menos que se demuestre lo contrario. La hipótesis alternativa, entonces, va a ser lo contrario, y lo que va a sostener la hipótesis alternativa es que el acusado entonces es culpable. Fíjense acá, les puse más características de H0 y de H1, que un poco engloban lo que vimos anteriormente. La hipótesis nula es aquella que puede ser, refutada a partir de nuestras muestras, de nuestros datos. Es la hipótesis con la que nos vamos a quedar a menos que haya pruebas en su contra. Y, como vamos a conversar ahora, rechazarla equivocadamente tiene graves consecuencias. La hipótesis alternativa es aquella que no debería ser aceptada a menos que tengamos fuertes evidencias a su favor, es decir, en contra de H0. Y como vamos a discutir ahora, rechazarla equivocadamente, si bien es un error, no es tan grave como en el caso anterior. Muy bien, entonces tenemos planteadas las 2 realidades, o inocente o culpable. Ahora, esas son las 2 columnas que tenemos acá. La realidad es que el acusado es inocente o es culpable. Ahora bien, nosotros en el proceso de juicios lo que se hace es recopilar una serie de evidencia a favor o en contra de la inocencia del acusado. Esto es equivalente al proceso de muestreo en la prueba de hipótesis, es decir, nosotros no sabemos con certeza cuál es la realidad, intentamos aproximarnos a esa realidad a partir de una visión parcial de la misma, que en el caso del juicio son las evidencias, las pruebas que se puedan recopilar, y en el caso de la prueba de hipótesis es nuestro proceso de muestreo, que nos suministra información acerca de la realidad. Entonces, volviendo al ejemplo del juicio, se establece finalmente en base a esas pruebas un veredicto.
Y obviamente hay dos veredictos posibles: o se lo declara inocente, se lo absuelve, o se lo condena, se lo considera culpable. A partir de esta matriz de 2 por 2 se generan 4 situaciones posibles. Si el acusado realmente es inocente, nosotros desearíamos que el veredicto sea de inocencia, entonces estaríamos en la primera casilla donde se ha tomado una decisión correcta. Pero puede ocurrir también, dado que nos estamos basando en evidencias circunstanciales, en pruebas que se han recopilado, que pueden ser incompletas, que el acusado, aun siendo inocente, sea considerado culpable y sea condenado. Esto constituye un error, se ha tomado una mala decisión. Puede ocurrir. Desearíamos que no ocurriese o que la probabilidad de ocurrencia fuese baja, pero esta situación puede ocurrir. Si nos vamos a la otra realidad posible, y esta implica que H0 es falsa, es decir, que la verdadera es H1, estamos diciendo que el acusado en realidad es culpable. Y de nuevo hay dos decisiones posibles, dos veredictos posibles asociados a esa realidad. O se lo absuelve, lo cual constituiría un error, porque recordemos es culpable y se lo está considerando inocente, o bien se lo condena. El veredicto es culpable, el individuo realmente es culpable y entonces en este caso estamos tomando una decisión correcta. Sería la última casilla en verde. Entonces, en definitiva, en un proceso de juicio, frente a dos alternativas posibles y dos decisiones posibles, hay 4 situaciones de las cuales 2 constituyen decisiones correctas, absolver a un inocente y condenar a un culpable, y 2 constituyen errores, condenar a un inocente y absolver a un culpable. De los 2 errores se considera, si bien los 2 deberían ser evitados, se considera que el más grave es el primero, es decir, condenar a una persona inocente. Sería la casilla que está en rojo. Ahora bien, ¿cuál es la analogía de esto en relación a el procedimiento que incorporamos hoy de prueba de hipótesis? Vamos a verlo de nuevo a partir de nuestro ejemplo. Recordemos, la hipótesis nula, la incorporación de vitamina E no es efectiva y por lo tanto el aumento de peso va a ser de 100 o inclusive menos gramos por día. La hipótesis alternativa, la incorporación sí es efectiva, por lo tanto el incremento de peso va a ser mayor a 100 gramos diarios. Entonces, de nuevo, podemos armar, igual que en el caso del juicio, 4 situaciones posibles que surgen de cruzar las dos realidades posibles, o H0 es verdadera o H0 es falsa, esa es la verdad, la realidad, el estado del mundo, y las dos decisiones posibles que nosotros podemos tomar basándonos en nuestra muestra de 30 cerdos, o rechazamos o no rechazamos H0. Eso nos lleva entonces a la posibilidad de cometer errores, ya que estamos tomando decisiones basándonos en una porción de la población, que en la mayoría de los casos es ínfima. Muy bien, acá tenemos el mismo cuadro que en el caso del juicio, pero llevado a nuestro proceso de prueba de hipótesis, con el lenguaje de prueba de hipótesis. Entonces veamos, las dos columnas corresponden a las dos realidades posibles, los dos escenarios posibles, o H0 es verdadera o H0 es falsa. Esto implica o la incorporación de vitamina E no es efectiva en cuanto al aumento de peso, o sí lo es. Y las dos filas se corresponden a las dos decisiones que nosotros podemos tomar basándonos en nuestra muestra. Esas dos decisiones son o no rechazar H0, dado que no se cumplió la condición de rechazo, o bien rechazar H0 y por lo tanto aceptar H1. No rechazar H0 sería concluir que el incremento de peso con la incorporación de vitamina E no ha superado el valor histórico, es decir, el incremento de peso de los cerdos
alimentados sin la suplementación con vitamina E. En cambio, si rechazamos H0, recordemos, concluíamos que había pruebas de que el incremento era superior y por lo tanto la vitamina E, consideramos nosotros, era efectiva. Muy bien. Vamos a tratar de entender entonces las 4 situaciones posibles. Estas 4 situaciones son las situaciones en las cuales nos vamos a encontrar en alguna de estas cada vez que efectuemos una prueba de hipótesis. Si la realidad es que H0 es verdadera, o sea, si efectivamente la vitamina E no cumple ningún efecto beneficioso en cuanto al incremento de peso, si esa es la verdad, podría pasar que nosotros, en base a la muestra, decidamos no rechazar H0 y por lo tanto concluiríamos que la vitamina E no es efectiva y por lo tanto no la incorporaríamos a la dieta de los cerdos del criadero. En ese caso estaríamos en la primera casilla y habríamos tomado una decisión correcta. No recomendar la incorporación de vitamina cuando esta efectivamente no incrementa el aumento de peso diario. Pero también puede ocurrir, debido a la variabilidad de las muestras, que aunque la incorporación de vitamina E no sea efectiva, es decir, siendo H0 verdadera, podría ocurrir que por las fluctuaciones aleatorias de las muestras, cuando yo extraiga mi única muestra de 30 cerdos, esa muestra sea justamente una muestra extrema, por azar. Una muestra ubicada en el extremo derecho de las distribuciones muestrales. En ese caso, esa evidencia me llevaría a mí a rechazar H0 y concluir que la incorporación de vitamina E es efectiva. En ese caso estaría cometiendo un error. Este error se lo conoce como error de tipo 1, es decir, rechazar H0 siendo esta verdadera, y se considera que es el error más grave. Sería equivalente a condenar a un inocente, en el ejemplo del juicio. Si nos vamos a la otra columna, donde lo que estamos postulando es que la verdad es que H0 es falsa, por lo tanto H1 es la verdadera, esto implica no sostener, sino que la realidad es que la incorporación de vitamina E es efectiva. De nuevo, tenemos 2 decisiones posibles basándonos en nuestra muestra. Una decisión, la decisión correcta, es que como fruto del proceso de muestreo nosotros obtengamos una muestra que se aleje lo suficientemente de H0 como para llevarnos a nosotros a rechazar esa H0. En ese caso, estaríamos tomando una decisión correcta y sería lo más esperable que ocurra. Sin embargo, nos puede ocurrir que, aun siendo la vitamina E efectiva, cuando nosotros extraigamos nuestra muestra de 30 cerdos, que el incremento de peso observado en esa muestra no sea lo suficientemente extremo como para cumplir la condición de rechazo, y nosotros finalmente decidamos no rechazar H0, es decir, considerar que la dieta con suplementación de vitamina E no genera un mayor incremento de peso. En ese caso estaríamos cometiendo un error también, pero sería un error de distinta naturaleza al anterior. A este error se lo conoce como error de tipo 2 y consiste entonces en no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Sería el equivalente a absolver a un culpable, en la analogía con los juicios. Entonces, en este caso los 2 errores serían o recomendar la incorporación de vitamina E cuando no es efectiva, o no recomendarla cuando sí lo es. De las 2 situaciones es fácil deducir que la más grave sería la primera, donde nosotros estamos generando una inversión, la incorporación de vitamina, para un supuesto beneficio que no se va a producir. De la otra manera, con el otro error nos estamos perdiendo de un beneficio, ¿sí? Pero no estamos incurriendo en un gasto directo.
En ciencia, donde se utilizan muchísimo estos mecanismos de pruebas de hipótesis, la lógica es la misma, solamente que no hay un costo económico de por medio, sino que se considera que concluir que hay un cambio a partir de una intervención en forma equivocada es mucho más grave a nivel de comunidad científica que perderse de informar un cambio, que sería el error de tipo 2. Bueno, asociados a estas 4 situaciones, la estadística nos permite calcular sus probabilidades de ocurrencia. En el caso de los errores, siendo que el error de tipo 1 es el más grave, lo que nosotros nos vamos a asegurar siempre es tratar de controlar la probabilidad de cometerlo. Esa probabilidad es justamente alfa, el nivel de significación. Y recordemos que el nivel de significación estaba fijado a priori, y que nosotros asumíamos como niveles posibles de significación, valores que en la mayoría de los casos eran alrededor del 5%. Entonces, si H0 efectivamente es verdadera, la probabilidad que tenemos nosotros de cometer error de tipo 1, a priori antes de hacer el ensayo, va a ser del alfa por ciento. Y por lo tanto, la probabilidad de tomar una decisión correcta, de no rechazar esa hipótesis verdadera, va a ser de 1 menos alfa. En cambio, si H0 realmente es falsa, la probabilidad de cometer el error de tipo 2, que se denomina beta, en principio, y al menos en lo que vamos a ver en estos cursos, no va a estar determinada, no va a ser una probabilidad conocida. Es importante, sin embargo, que tengan el concepto de que se puede estar cometiendo ese error. Y su complemento, 1 menos beta, va a ser entonces la probabilidad de tomar una decisión correcta, rechazar una hipótesis falsa, una hipótesis nula falsa. Esta probabilidad de 1 menos beta se la conoce también como potencia, es decir, lo que mide es el poder de nuestra prueba para detectar una diferencia, un efecto, en caso de que éste realmente exista. Entonces, si definimos claramente lo que acabamos de ver, en este cuadro, alfa no es el error, sino la probabilidad de cometer el error de tipo 1, esto es, de rechazar H0, siendo H0 verdadero. Beta es la probabilidad de error de tipo 2, y sería la probabilidad de no rechazar H0, siendo H0 falsa. Y 1 menos beta es la potencia, y es el poder o la capacidad de la prueba para detectar diferencias cuando éstas realmente existan. Siguiendo la lógica de los casos anteriores, sería la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es falso. Como les decía recién, los dos errores, tipo 1 y tipo 2, entorpecen nuestra toma de decisiones, pero son absolutamente imposibles de eliminar. Es decir, nos encantaría que alfa y beta valgan los dos 0, o sea que no haya probabilidad de equivocarse. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque, recordemos, estamos tomando decisiones basándonos en una muestra. Si quisiéramos que no exista margen de error, entonces deberíamos efectuar un censo, lo cual, en la mayoría de los casos, es inviable. Entonces, de los dos errores posibles, la decisión es controlar al menos el error de tipo 1, que es el más grave. Por eso, alfa siempre está fijado a priori. Muy bien, si volvemos entonces a nuestro ensayo de cerdos, vamos a formalizar los dos errores posibles, tipo 1 y tipo 2. El error tipo 1, habíamos dicho, rechazar H0 cuando H0 es verdadera, y en el contexto del ensayo sería concluir que el agregado de vitamina E es efectivo, y por lo tanto la decisión práctica va a ser implementarlo en el criadero, cuando en realidad esa medida no va a generar un incremento en la ganancia de peso. Mientras que el error de tipo 2 consiste en no rechazar H0 cuando H0 es falsa, y en nuestro ensayo sería concluir que el agregado de vitamina E no es efectivo,
y por lo tanto no recomendar su implementación, cuando en realidad sí mejora la ganancia en peso. Obviamente, nosotros desconocemos la realidad, por lo tanto no vamos a saber con certeza si estamos cometiendo o no cualquiera de estos dos errores. Ahora, lo que sí deberíamos puntualizar es, en función de nuestras consecuencias, de nuestras decisiones, en la prueba lo que hicimos fue rechazar H0 y concluir que había evidencias de que el agregado de vitamina E aumentaba la ganancia en peso de los cerdos. Nos podemos preguntar en ese caso cuál de estos dos errores podemos estar cometiendo. Error tipo 1 o error tipo 2, cuando aconsejamos la incorporación de vitamina E. Bueno, es fácil deducir que en este contexto, o sea, cuando se rechaza H0, el error que se puede estar cometiendo es el error de tipo 1, ya que el error de tipo 1 es el que se comete cuando se rechaza injustamente H0. No podríamos en este ensayo haber cometido error de tipo 2, ya que recordemos, el error de tipo 2 se produce cuando no se rechaza equivocadamente H0, y siendo que en este caso nosotros rechazamos, no podríamos entonces, repito una vez más, cometer el error de tipo 2. Entonces, cuando nosotros concluimos que la ganancia en peso es efectiva y recomendamos su implementación, podríamos estar cometiendo un error de tipo 1. Habiendo definido entonces los errores, vamos a referirnos a la probabilidad que tenemos de cometerlos. En particular, en el ensayo de los cerdos hemos concluido que la adición de vitamina E a la dieta en este criadero resultaba en un incremento de la ganancia en peso esperada, ¿no? Del promedio de la ganancia de peso. Eso lo afirmábamos con un cierto margen de incertidumbre asociado a un p-valor de 0.0145. En este caso, nosotros podríamos, no lo sabemos, pero podríamos estar cometiendo error de tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos estar recomendando un cambio en la dieta, la incorporación de la vitamina E, cuando en realidad la vitamina E tal vez no es efectiva, es decir, que en realidad no incrementa el peso promedio o la ganancia de peso promedio. Esto nos puede ocurrir, ¿sí? Este es el error que podríamos estar cometiendo. El error de tipo 2, por el contrario, en este contexto, en este ensayo, no es viable, ya que el error de tipo 2, como dijimos recién, consistiría en no rechazar una hipótesis nula falsa. Y en este caso hemos rechazado. La probabilidad que tenemos nosotros de cometer el error de tipo 1 es exactamente el nivel de significación. La probabilidad que tenemos de cometer el error de tipo 1 es exactamente el nivel de significación alfa, que lo fijamos nosotros. Es decir, si miramos un poco este gráfico, nosotros podemos pensar que imaginando, suponiendo que realmente la ganancia de peso con el agregado de vitamina E no se modificó, es decir, sigue siendo de 100 gramos diarios, es decir, H0 es verdadera, podría pasar por azar que nosotros obtengamos una muestra extrema, es decir, una muestra que tenga una probabilidad de ocurrencia en este escenario baja. Y cuando decimos una probabilidad de ocurrencia baja, nos referimos a una probabilidad de ocurrencia de 5% o menos. Cualquier muestra que caiga en este sector nos va a llevar a decidir rechazar la hipótesis nula, o sea, rechazar la idea de que la media es de 100 o inclusive menos. Entonces, de esta manera podemos asociar el nivel de significación con el margen de error. Es decir, que estamos usando un procedimiento que a priori nos dice que de cada 100 muestras que nosotros saquemos, siendo cierta la hipótesis nula, o sea, bajo el escenario de que la hipótesis nula es la verdadera, esperamos que 5 de esas muestras sean muestras extremas, a punto tal que nos lleven a rechazar la hipótesis nula. Una vez ejecutado el experimento, es la misma lógica que en los intervalos de confianza, ¿no? Una vez que tenemos la realización
el X raya de los estadísticos de prueba, ya ahí no tiene sentido hablar de probabilidad de error. La probabilidad de error está asociada al procedimiento, es decir, por eso acá aclaré que el alfa es la probabilidad de cometer el error de tipo 1 a priori. Una vez que decidimos, por ejemplo acá, que decidimos recomendar el incremento, el agregado de vitamina E, el error se está cometiendo o no se está cometiendo, pero ya no hay probabilidad porque ya no hay azar en ese procedimiento. Por el contrario, el error de tipo 2, como mencionamos, no está fijado a priori como el error de tipo 1. La probabilidad de ocurrencia es beta y usualmente, al menos en este curso, no vamos a ver las herramientas como para cuantificarlo, pero sí se puede hacer. Entonces, si resumimos los pasos en una prueba de hipótesis, podemos ver que en primer término, el primer paso es plantear las dos hipótesis estadísticas, H0, que es la hipótesis conservadora, y H1, que es la hipótesis especulativa y que generalmente refleja la pregunta del investigador. El segundo paso es fijar el nivel de significación alfa. Recordemos, los valores usuales son 5%, 1%. Eso es decidido por el investigador. Y también pensemos que el valor que se le otorga a alfa depende de cuán grave es rechazar equivocadamente la hipótesis nula. Cuanto mayores sean las consecuencias de ese error, de un rechazo injustificado de H0, entonces menor debería ser la probabilidad de error de tipo 1 o nivel de significación que fije el investigador. El tercer paso va a ser generar los datos necesarios. Esto implica efectuar el ensayo, efectuar el muestreo. A partir de esos datos muestrales se va a calcular el valor P, como ya vimos. Esto, estamos viendo acá una prueba de hipótesis muy básica, vamos a ver otras pruebas de hipótesis y básicamente los distintos métodos van a diferir en la forma en que se calcula el valor P, ¿sí? El algoritmo con el que se calcula, pero los otros pasos son los mismos. Y el último va a ser contrastar el valor P con el nivel de significación que fijamos en el punto 2 y con eso vamos a decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Entonces, a partir de acá tenemos dos decisiones posibles. Si el p-valor es menor a alfa, se rechaza H0, menor o igual a alfa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una muestra, si fuese cierta H0, nuestra muestra es una muestra demasiado inusual, con una baja probabilidad de ocurrencia y por lo tanto decimos que nuestra evidencia se contradice con la hipótesis nula y la rechazamos. Eso, en términos formales, se podría expresar de estas tres maneras que les punté acá. Hay evidencias en contra de H0 y por lo tanto se acepta la alternativa. La prueba es concluyente, la prueba es significativa. Por el contrario, si el p-valor es mayor a alfa, esto quiere decir que nuestra muestra es consistente, no es una muestra que se contradiga con la hipótesis nula y por lo tanto no se la rechaza, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, decimos que no hay evidencias en contra de H0 y por el momento la aceptamos, decimos que la prueba no es concluyente o que la prueba no es significativa. En cualquiera de las dos ramas, en cualquiera de las dos decisiones, se rechace o no se rechaza H0, podemos equivocarnos. Esas dos equivocaciones se reflejan en dos tipos de error. En el primer caso, cuando rechazamos H0, podríamos estar cometiendo un error de tipo 1, como vimos recién. Y en ese caso debemos recordar que la probabilidad a priori es el nivel de significación, el alfa. Es decir, que tenemos un techo. Hay una máxima probabilidad de cometer ese error. Por el contrario, si estamos en la otra rama, es decir, no rechazamos H0, el error que podemos estar cometiendo es el error de tipo 2, cuya probabilidad es beta y, como mencionamos, es desconocida normalmente. Fíjense, para terminar con esta síntesis, que en cualquiera de
las situaciones que nos encontremos frente a un rechazo o no rechazo, nunca una conclusión de una prueba de hipótesis va a ser H0 es verdadera o H0 es falsa. No tenemos forma de saber eso. Simplemente podemos decir, en base a la evidencia muestral, si es razonable seguir sosteniendo la hipótesis nula, lo que se afirma en la hipótesis nula, o por el contrario, en base a la evidencia muestral, rechazar esa hipótesis y quedarnos con la alternativa. Esto nos lleva a pensar que este mismo procedimiento que acabamos de hacer en una prueba unilateral derecha aplica para cualquier otra situación. Y la parte procedimental, que es el cálculo del P, va a depender de qué tipo de prueba estemos efectuando. En el caso de una prueba unilateral izquierda, la zona de extremo, es decir, la región que nos llevaría a rechazar H0 sería, supongamos que estamos planteando como alternativa que mu es menor a un valor mu sub 0, como fue en el caso del crecimiento de los embriones con glifosato, el p-valor va a ser el área ubicada de nuestra muestra hacia valores más bajos. En el caso de una prueba unilateral derecha, que es la que acabamos de ver, el p-valor entonces va a ser un área a la derecha, a partir del valor muestral. Y en el caso de pruebas bilaterales, que sería el ejemplo del control de calidad que vimos nosotros, donde estamos buscando apartamientos para cualquiera de los dos lados, izquierda o derecha, entonces la zona de extremos en realidad sería a la izquierda y a la derecha, los extremos izquierdos y derechos de nuestra distribución muestral. Ahora bien, nosotros vamos a sacar una única muestra, con lo cual nuestra muestra va a estar ubicada o a la izquierda o a la derecha, es decir que vamos a calcular una única área. Supongamos que nuestra muestra estuvo ubicada a la derecha, vamos a calcular desde nuestra muestra hacia lo más extremo, hacia valores más altos. Pero el valor P final de nuestra prueba va a ser esa área que calculamos nosotros, pero multiplicada por 2, porque recordemos que tenemos que cubrir los dos extremos. Nosotros estamos buscando apartamientos tanto por exceso como por defecto. Entonces, con esto tenemos una visión general de la prueba de hipótesis, que es una de las herramientas inferenciales más utilizadas. En estadística, la lógica de la prueba de hipótesis es exactamente la misma, los pasos procedimentales son los que les acabo de describir y la variación va a venir dada por la distribución del estimador, donde el estimador va a estar en función de cuál es el parámetro sobre el cual estamos formulando nuestras hipótesis, y esa distribución entonces va a condicionar el cálculo de probabilidades. Pero una vez que obtenemos el p-valor, la condición de rechazo es universal para todas las pruebas de hipótesis. Es decir, que con esto tenemos un mecanismo muy versátil para la toma de decisiones. Y recordemos también para finalizar que asociadas a estas decisiones tenemos la posibilidad de cometer errores. Que en el caso de los errores más graves, los errores tipo 1, esas probabilidades pueden ser cuantificadas. Bueno, algunas observaciones finales. Recordemos, las hipótesis no se plantean después de tener los datos, o sea, las hipótesis no son funcionales a nuestra muestra, sino justamente lo contrario. Nosotros diseñamos un ensayo para poner a prueba una hipótesis y luego obtenemos los datos que nos van a permitir concluir si nuestra hipótesis es razonable o no. Segunda observación, la hipótesis nula, recordemos, es la hipótesis conservadora, la hipótesis no especulativa, la hipótesis del escéptico. No va a haber efecto, no va a haber cambio. Siguiente, que alfa, la probabilidad de cometer error de tipo 1 debe ser una probabilidad pequeña y es fijada a priori por el investigador. El investigador asume qué riesgo está dispuesto a tomar cuando diseña la prueba de hipótesis. Siguiente observación, la prueba de hipótesis se plantea de manera tal de controlar el error de tipo 1. Recordemos, el error de tipo 1 es el más grave y justamente por eso alfa va a estar fijado de antemano. Siguiente observación, cuando rechazamos una hipótesis, eso no demuestra que sea falsa, porque nos podemos equivocar en ese rechazo, podemos estar cometiendo un error de tipo 1. De la misma manera, si nosotros no rechazamos H0, esto
no constituye una evidencia de que H0 sea verdadera. Podemos estar equivocándonos y estar cometiendo un error de tipo 2. Esto es muy importante, no rechazar H0 entonces no implica que H0 es verdadera, no es una prueba a favor de H0, sino que solamente decimos que no hay pruebas en su contra. Si en base a la muestra nosotros decidimos rechazar H0, entonces asociada a nuestra conclusión de rechazo a H0 tenemos que informar cuál es la probabilidad de equivocarnos. Vimos que eso es informar el p-valor. Si rechazamos H0, eso refuta a H0. Decimos hay pruebas en contra de H0. Sería equivalente a decir hay evidencia en contra de la inocencia del acusado. Por el contrario, si no la rechazamos, eso no es considerado evidencia a favor de H0. Recordemos, no hay pruebas en contra de la inocencia, se presume que es inocente, lo cual no demuestra que es inocente.